¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones. La participación ciudadana es importante porque fortalece la democracia, permite que las decisiones del gobierno reflejen las necesidades reales de la población y fomenta la corresponsabilidad social. En el estado de Querétaro, esta participación se regula mediante la Ley de Participación Ciudadana, que busca garantizar que la voz de los ciudadanos tenga un impacto real en los asuntos públicos. La participación ciudadana es en sí y es fundamental en todas las sociedades democráticas porque permite que las personas no sean solo espectadores, sino protagonistas en la construcción de las políticas públicas que afectan su vida diaria. El tema de esta tarde, la importancia de la participación ciudadana. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Información ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, con Gerardo Pérez Alvarado. Comunícate con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 37120 o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Ya estamos completamente en vivo. Si usted nos sintoniza, le recuerdo que iniciamos con su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y bueno, primeramente, permítame agradecer a todo el equipo de TV WAC que hace posible la transmisión de este programa y que usted nos pueda seguir día a día, semana a semana, como todos los jueves. A través del 24.1 de Televisión Abierta, si es que lo hace usted en este momento. Y también a través de la página de Hablemos Derecho en Facebook, como lo estamos subiendo. Y también puede usted seguirnos a través de YouTube para que esta transmisión también usted la pueda ver a través de esta otra plataforma. Y para ello, bueno, pues quiero agradecerle a Francisco Molgado, a nuestro productor, por supuesto, a Viridiana Santana, a Edith Segura, a Denise Sánchez y, por supuesto, la amable atención siempre en la recepción de Yamile Hernández por su profesionalismo, todos, entrega, dedicación en cada uno de los detalles para que esta producción siempre esté presente todos los jueves. Y por supuesto, también mi reconocimiento y mi gratitud a David Escobedo, quien está aquí en piso y es el responsable de la coordinación de cámaras para que usted nos pueda seguir a través de la televisión. Pues bueno, si me lo permite, quiero agradecer y me siento muy, muy orgulloso de que haya aceptado la invitación un gran amigo que tuve oportunidad de conocer pues aquí en las filas de la área jurídica de la Universidad Autónoma de Querétaro, ya hace un par de años, no vamos a comentar cuántos, ¿verdad? Porque pues ya aquí marcan algunas canas, pero bueno, pues tuve oportunidad de conocerlo en su fase de estudiante y ahora verlo todo un profesionista, maestro, por supuesto, doctorante, porque está también por titularse del doctorado, pues es sin lugar a dudas un orgullo y una satisfacción contar con su amistad y saber que es un hombre de bien, de progreso, y me refiero sin lugar a dudas al maestro en Ciencias Jurídicas, David Roberto Sánchez Solórzano, que como lo comentaba a usted, bueno, cuenta con una licenciatura en Derecho por esta máxima casa de estudios, una maestría en Ciencias Jurídicas y, por supuesto, además de ser abogado postulante, en este momento se desempeña como asesor jurídico en el municipio de Colón y de ahí, correcto, por la participación o la importancia que reviste hablar de la participación ciudadana. Estimado maestro David Roberto, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Un gusto que hayas aceptado la invitación ustedes, para participar aquí en este programa. Y bueno, muchas gracias. Si me lo permites, para entrar en tema, pues hablamos de fortalecer la democracia, estimado Robert, y pues cuando la ciudadanía participa, se legitima las decisiones de gobierno y se refuerza lo que diríamos nosotros, la participación popular, y de ahí que la frase que tenemos de que el poder dimana del pueblo, claro, ¿no? Entonces, ¿qué implica fortalecer la democracia en lo que estamos hablando, o lo que vamos a hablar esta tarde, de la participación ciudadana? Sí, pues primero que nada, muy buenas tardes, maestro. Nuevamente agradezco pues a todo el equipo de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, así como a la Universidad Autónoma de Querétaro por abrir estos espacios que desde luego abonan al análisis y a la reflexión. El día de hoy, pues como ya vaticinó, estamos por abordar un tema
pues no menos importante, ¿no? Estamos ya casi en víspera de la víspera, ¿no? de un proceso electoral que iniciará el siguiente año en octubre de 2026. Entonces es importante que como universitarias, como universitarios, vayamos pues dando algunas reflexiones, dando algunos matices al respecto. Y bueno, hay que precisar, maestro, si me lo permite, por favor. La democracia no se agota con una sola elección. La democracia implica proponer, implica resultados, implica transparencia, implica rendición de cuentas y desde luego que implica la participación ciudadana, como bien ha venido usted delineando en estos primeros minutos. Entonces, cuando hablamos de participación, precisamente a menudo pensamos, ¿no?, que únicamente es ir a votar el día de la elección, y nada más, ¿no? Y no inmiscuirse de más. Sin embargo, participar va mucho más allá. Insisto, significa influir, proponer, exigir, involucrarse. Vaya, no basta con simplemente depositar una boleta, ¿no?, en el día de la elección, sino de que haya un cabal seguimiento, y yo considero que el verdadero reto es que nuestras voces tengan peso. Ese es un primer punto que quisiera precisar. Creo que participar significa una corresponsabilidad, maestro, no sé si esté de acuerdo, una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno. Y ahí fíjate que me gustaría abonar, Robert, si me lo permites, cuando tú puntualizas que es importante la intervención ciudadana para que la autoridad pueda actuar con mayor responsabilidad. Claro. Porque pues se dice muy bonito, vamos a hacer un plan de gobierno. Tú en este momento que tienes la oportunidad de trabajar en un municipio en Colón, dices, bueno, vamos a llevar a cabo la participación ciudadana, vamos a hacer nuestro plan de gobierno para estos próximos 3 años, pero ¿en qué momento o en muchas ocasiones dónde tomas, de dónde te nutres para llevar a cabo este plan de gobierno? Pues de la misma campaña que te permitió llevar a cabo la escucha y que sabes las necesidades sensibles que está teniendo la gente para que puedan solicitar servicios, obras o que incluso poner parques, poner seguridad, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que tiene un gran peso social la participación ciudadana. Claro, sí, es muy importante ese involucramiento y un involucramiento constante. No solamente un involucramiento quizás dimanado del día de la elección, insisto, sino que debe de ser un involucramiento de día con día. Dicen por ahí que la democracia se construye en la cotidianeidad, en el día con día, y desde luego que insistiré con este punto a lo largo del programa. La democracia no se agota en una elección. Desde luego que debe haber un seguimiento cabal en cuanto a la rendición de cuentas y a la transparencia. Y desde luego, insisto, no solamente quedarnos en esta fase luego de las campañas, ¿no?, sino que tratar de que trascienda, de que ya en el ejercicio del gobierno, de la toma de decisiones fundamentales que a todas y todos pues nos impactan, yo creo que ahí ese es el momento en donde se debe de abrir pues los espacios, pero vaya, no solamente como que de manera simbólica o para legitimar tal o cual decisión, sino que en verdad se implique un involucramiento y que ese involucramiento derive en una decisión, digamos, de carácter fundamental o de carácter público. Es decir, no únicamente que haya ese seguimiento cuando son los tiempos electorales de una campaña, sino que ese involucramiento a través de ciertos mecanismos que ya iremos delineando a lo largo del programa, con la ley estatal de participación ciudadana. Bueno, precisamente se trata de echar de mano de esos mecanismos que, si bien ya son derecho, ya están los mecanismos, insisto, dentro de la ley, también es cierto de que pues para que se garanticen, desde luego que implica tanto un presupuesto participativo, tanto una buena voluntad de las autoridades, en este caso municipales o estatales, y desde luego que implica un presupuesto. Esto del presupuesto participativo me refiero a que la voz de la ciudadanía se replique. Es decir, si se hace una consulta para una obra pública o para un tema de relevancia, desde luego que pues haya precisamente mecanismos, o bueno, no solamente el mecanismo contemplado en la legislación, sino que haya presupuesto que pueda materializar esas decisiones, porque pues igual al rato dicen, maestro, bueno, pues ya se hizo esta consulta o se hizo tal o cual mecanismo, sin embargo, ¿cómo lo estamos materializando? Por ejemplo, digas, bueno, vamos a una banqueta, ¿no?, un tema de drenaje, etcétera, más varios.
bueno, no basta, considero que únicamente con que, sí, la ciudadanía está de acuerdo que se haga tal o cual obra. No, o sea, sino que haya una incidencia, que se materialice y que no quede nada más como en algo simbólico y en el peor de los casos, a veces nada más para legitimar decisiones que ya están tomadas desde un escritorio y no desde allá con la ciudadanía y desde calle, ahora sí que con los de a pie, digamos. Es decir, fomentar una corresponsabilidad social. Es una corresponsabilidad, maestro. Debe haber esta sinergia entre, pues sí, entre las autoridades, entre la sociedad. De tal manera que la misma sociedad tenga esta corresponsabilidad que le permita comprometerse, maestro Roberto, para generar un bien común. Desde luego. ¿Por qué importa? Aquí quisiera abordar algo importante, precisamente, ¿por qué importa que participemos? Bueno, porque cuando la gente no participa, pues las decisiones de cierto modo pierden legitimidad, ¿no? Se vuelven más vulnerables a la improvisación, ¿no? Y sobre todo a la concentración del poder, a veces en una sola persona, a veces en un solo grupo, dejando de lado ese bien común, ese interés general del cual usted comenta y enfocándolo, ahora sí que para bien o para mal, a veces en decisiones de grupo, decisiones inclusive de partido, ¿no? Con un sesgo ideológico fuera de un beneficio común para todas y todos. Ahora, si me lo permites, estimado Robert, y digo Robert porque, bueno, pues es maestro en ciencias y, repito, doctorante, pero tengo el gran gusto y el honor de conocerlo desde su fase de estudiante y también un gusto que nos acompañe Robert hoy. A mí me gustaría que nos pudieras comentar porque, mira, hay mucha gente que en este momento nos ve. Ya tengo un par de llamadas y quiero agradecerle, por supuesto, al maestro Daniel Arnold, ¿no? Miembro de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro, que atento. Gracias, maestro Daniel. Al maestro Ediberto González, docente universitario. Y bueno, pues así como muchos que en este momento nos ven, Jimena Carvajal, Paola LP, Ana María MT, Uri Rad, Natalia Pérez, Luz Martínez, Abigail Mendoza, Stephanie Pérez, Fernando Ramírez, Noé García, Hanak Licea, M.A. Luisa Alf Inmobilim, Isabela López Mendoza, Sam Rico, Uri Silver, Emily López. Y bueno, pues son un sinnúmero de personas que nos ven en este momento. Maestro Roberto, a mí me gustaría que les pudiéramos explicar qué implica esta participación ciudadana, pero fíjate, desde el punto de vista de lo que es un plebiscito. Porque todo esto, yo creo que sentó las bases el gobierno federal con el presidente López Obrador, cuando hablaba de, no, vamos a llevar a cabo el referéndum, ¿no? Vamos a llevar a cabo un plebiscito, vamos a hacer una consulta a mano alzada a la ciudadanía. Y todo esto de la participación ciudadana lo vemos ahí muy fresco, pues. Pero ¿qué implica y qué es el plebiscito? ¿Qué es el referéndum? Para que podamos diferenciarlo y cómo lo tenemos también. Y claro que lo tenemos, por supuesto, en la ley de participación. Claro. De aquí del estado de Querétaro. Claro, maestro. Comentar, bueno, históricamente la política, pues sabemos que durante demasiado tiempo se ha administrado, como tal a la participación ciudadana y ha puesto los parámetros. El día de hoy contamos con una ley estatal de participación ciudadana, fue aprobada, es prácticamente un nuevo instrumento en febrero de este año. Pasamos de reconocer de 2 a 11 mecanismos que contempla esta nueva ley y sobre todo la novedad o la innovación jurídica se encuentra precisamente en que obliga a que los municipios armonicen en el ámbito de sus competencias municipales, desde luego, puedan armonizar esta ley estatal. Entonces, históricamente sabemos que la política o la toma de decisiones ha estado como que un tanto sesgada, ¿no? Hay quienes ya deciden cuándo se consulta, cómo se consulta y hasta qué grado se atiende o no la problemática, ¿no? Pero pues participar no puede ser una concesión, digamos, del poder, ¿no? No puede usarse para legitimar lo ya decidido. Eso, queridos amigos, querido maestro, pues no es democracia participativa, ¿no? Es demagogia. Y desde luego que, a veces uno tiene esta apatía históricamente porque pues, las instituciones muchas de las veces no dan el ancho. Pero sin dejar de lado su planteamiento, quisiera abordar algunos de los mecanismos que precisamente, o de estas novedades, algunos ya estaban considerados desde la
la legislación anterior. Sin embargo, pues ahorita consideramos a 11 mecanismos. El fundamento se encuentra en el artículo 6º de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro. Uno de los desafíos, ahorita antes de entrar a estos mecanismos, maestro, considero que uno de los desafíos es que las reglas de operación, el presupuesto, la difusión y sobre todo también la voluntad política estén alineadas, ¿no? Para que los mecanismos sean reales y no sean simplemente mecanismos simbólicos o para legitimar decisiones ya tomadas. Entonces, el plebiscito, ustedes pudieran preguntarse, pues, ¿qué es el plebiscito? ¿No? Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, y en términos generales podemos señalar lo siguiente. Es una consulta ciudadana para aprobar o rechazar actos del Poder Ejecutivo, ¿no? O bueno, en el caso de los municipios, pues el ámbito municipal. ¿Y qué se requiere? Pues comúnmente para el tema del plebiscito, bueno, pues es una solicitud formal, firmas ciudadanas con ciertos porcentajes, en caso de activación por vía ciudadana, a través de convocatorias oficiales, de difusión, de registro de votos. Y desde luego que una de las novedades es de que en el tema del plebiscito, el referéndum con anterioridad se consideraba el 40% del padrón. Ahorita se bajaron esos peldaños y estamos en el 30%. Entonces, digamos, sí es un tanto innovador, dado que pues baja esos peldaños. En cuanto al referéndum, maestro, es un mecanismo de democracia directa para que la ciudadanía opine justamente sobre la creación, la reforma, la derogación, sobre reglamentos, sobre decretos, sobre leyes, ¿no? Se hace igual o cómo se tramita, pues bueno, es solicitud conforme a la ley, desde luego, con un porcentaje de firmas, como ya estábamos comentando. Hay otros mecanismos y bueno, no quisiera como que perderme en uno u otro, sin embargo quisiera enunciarlos y podemos ir ahondando en cada uno de ellos. Además incluso, de plebiscito, Robert, fíjate, sí, o incluso para que la gente le pueda quedar un poquito más claro, tú recordarás que el sexenio pasado iniciamos con 2 consultas. Sí. Una, el aeropuerto de Texcoco, claro. Sí o no al aeropuerto. 2, sí o no a enjuiciar a los expresidentes. Y que incluso había personas en la Alameda, en plazas públicas, llevando a cabo este ejercicio. Y que yo recuerdo que, bueno, pues fue innovador al grado tal que apenas lo tenemos hoy como ley para el Estado de Querétaro en febrero de este año, Robert, donde tenemos la ley. Entonces, ¿en cuál de estos dos lo podríamos ubicar? ¿En el plebiscito o en el referéndum? En tu visión. Porque en el referéndum la diferencia es que para modificar una norma, una ley. Sí, claro. Y aquí sería un plebiscito. Sería por el plebiscito, desde luego. Bueno, en esos casos, ¿no? Digamos, ya tratando de aterrizarlo en términos más coloquiales, desde luego que en ese caso sería el tema del plebiscito, dado que el referéndum va más encaminado al tema de creación de alguna ley, alguna reforma, adiciones a los reglamentos. Y el otro, el plebiscito, va más enfocado a esta toma de decisiones sobre aprobar o rechazar los actos realizados por el Poder Ejecutivo Estatal o el Poder Ejecutivo municipal, bueno, el ayuntamiento en este caso, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia en cuanto a su naturaleza y desde luego que pues, a sus finalidades, ¿no? Y le comentaba, no solamente es el plebiscito y referéndum, esos ya los contemplábamos desde la legislación anterior. Sin embargo, insisto, se bajaron los porcentajes y se consideran otros mecanismos, por ejemplo, iniciativa ciudadana, la consulta vecinal, la obra pública con participación ciudadana, los consejos de participación ciudadana, observatorios ciudadanos, presupuesto participativo, diálogo ciudadano, audiencia pública y cabildo abierto. Estos 11 mecanismos al día de hoy están considerados dentro de la ley estatal de participación ciudadana dentro del Estado de Querétaro y desde luego que esta ley busca precisamente que se armonice, no solamente que quede en el ámbito, digamos, acá del Estado, sino que se pueda aterrizar dentro de los municipios. Para ello, dentro de las 18 demarcaciones territoriales, pues las y los presidentes municipales tienen que estar pues promoviendo, ¿no? Encabezando, desde luego que cómo aterrizar
¿no? Esta ley de participación estatal, pero en el ámbito municipal o de la competencia correspondiente. Sí. Bueno, quiero también agradecerle ahorita vamos a contestar todas sus preguntas, pero para ir cerrando también el bloque y la idea, a Carolina Olvera, Andrés Suárez, Jimena Bautista, Daniel León Hernández, Guadalupe Cabrera, Solórzano, Ara Ad, y por supuesto a todos los que espero que no se me vaya alguien, Carol Mendoza, Montserrat Olvera, Jesús Arteaga Aguillón, excelente abogado, mira, sí. Tienes hasta porra, mi Robert, qué bueno, Carol Mendoza, que están aquí atentos de todas y cada una de sus participaciones. Gracias. Me gustaría, para ir cerrando una idea, fíjate que hay dos temas importantes, Robert, que por eso me lleva a que nos acompañes el día de hoy, porque a lo mejor lo ven muy lejano, pero son parte de las inquietudes del día a día. Un par de diputados y una presidenta municipal. Uno, por su parte, quería o pretendía llevar a cabo pues esta consulta vecinal, consulta ciudadana, para señalar si la delegación de Santa Rosa lo podíamos hacer municipio. Claro. Dos, en el municipio de Cadereyta también se manejaba de, creo que Bizarrón, municipalizar de Bizarrón. De Bizarrón. Y dos, hacerlo como en San Juan del Río, municipalizar el agua, así como lo tiene la Junta de Agua Potable Municipal, alcantarillado municipal de San Juan del Río, hacerlo también en Cadereyta. Replicarlo. Okay. Entonces ahí, ¿cuál sería en tu consideración lo que tendríamos que aplicar? Y si lo ves bien, ¿qué aplicamos? Una iniciativa ciudadana, consulta vecinal que tú comentabas, la participación ciudadana. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál consideras tú que es la idónea? Y dos, ¿es el espíritu de esta ley? Sí. Bueno, es muy importante la pregunta, el cuestionamiento, porque desde luego que enlaza, ¿no?, con lo que vemos en la realidad, con lo que vemos pues, en los municipios vecinos, ¿no?, en lo que está ya en la práctica. Entonces, yo considero que lo primero que habría que saber es si en estos municipios, bueno, tal vez, no sé si en Querétaro, si en Cadereyta, habría que checar si ya se armonizó, digamos, esta ley estatal. Habría que checar si ya existe un reglamento de participación ciudadana respectivamente en los municipios. ¿Para qué, maestro? Para que, pues, en primera, saber si está ya reconocido dentro del ámbito y, sobre todo, ver los mecanismos con los que se cuenta, que, insisto, son 11, y pues ahora sí que tratar de hacerlo efectivo. En primero, pues, saber si está o no, si existe o no ese reglamento, ¿no? Eso sería muy importante. Y ya en particular, es parte de tu trabajo que hiciste ahorita en Colón. Hicimos una propuesta por ahí, tuvimos la oportunidad. Desde luego que es un trabajo conjunto. Colaboramos un tanto ahí en la elaboración, en aterrizar justamente este tipo de cuestiones. Para mí fue un honor. Y regresando a la pregunta, maestro, a mi parecer, digamos, en este caso de Cadereyta, del tema de Cadereyta, o inclusive el tema de aquí Querétaro, de que si se hace que si se mantiene, obviamente, como delegación, o si se va a elevar a nivel municipal. Bueno, en este sentido considero, salvo ahora sí que sus mejores consideraciones, maestro, y de nuestro amable público que nos acompaña, que una de las vías, uno de los mecanismos pudiera ser el referéndum, dado que, pues bueno, es este mecanismo de democracia directa, va y se vota. ¿Para qué? Donde pues precisamente la ciudadanía opine sobre esta creación, reforma, derogación. ¿Por qué? Porque todo este tema, digamos, de demarcaciones territoriales, por ejemplo, pues tiene que ver con la legislatura, ¿no? Entonces, con la legislatura local del Estado de Querétaro, desde luego que habría que, o bueno, en el ámbito municipal también sería lo que le competa al municipio, pues de luego que el mecanismo sugerido sería el referéndum. Pero lo primero es saber si existe o no ya esa armonización, porque de lo contrario, pues bueno, habría que, pues, como ciudadanía, considero que ahí, pues, exigir, ¿no?, precisamente que se trate de armonizar en ese sentido, maestro. Bajarla exacto. Y adecuarla en cada uno de los municipios para poder llevar a cabo verdaderamente la participación ciudadana, que es el objetivo, ¿no? Ahora bien, fíjate, ¿qué peso tendría, mi estimado Roberto, en tu experiencia profesional como asesor del municipio de Colón, qué impacto tendría llevar a cabo este referéndum y que eso sea la base para llegar, correcto, con tus diputados de ese distrito o de esa circunscripción territorial y decirle, oye, es que ya está avalado, ya lo consulté, te pido a ti, diputado,
que hagas efectiva la voz de la ciudadanía. Sí. Y entonces presenta la iniciativa para municipalizar, 2, para desincorporar o hacer municipalizar el agua, por lo menos en caso de Cadereyta, correcto, y derivado de eso, estamos verdaderamente involucrando a la ciudadanía, porque sí queremos leyes, necesitamos leyes, pero cuando ya va de veras, como que decimos, ay, no, mejor no. ¿No? Ay, no, Sí. como que eso trae consecuencias y complicaciones. Pues entonces, claro. ¿para qué? No. ¿O participamos o no? Sí, no, claro. Habría que aquí el gran reto yo creo que es ese, maestro, no solamente que ya estén reconocidos dentro de pues una legislación, de un reglamento, sino de que sean efectivos, que haya voluntad política de dar apertura y sobre todo que esa toma de decisiones que se ha hecho, por ejemplo, a través del referéndum sobre tal o cual tema que tenga que ver con una creación de leyes o inclusive un plebiscito, ¿no? Para tal vez revocar tal o cual decisión. Vaya, se tiene que hacer desde luego que desde una perspectiva informada. Creo que ese es el gran reto a la ciudadanía. Y lo importante aquí es de que no solamente se quede en una legislación, ¿no? O sea, que trascienda la pluma y tinta, ¿no? Que no solamente se nos quede ahí como que en lo abstracto, dicen por ahí, luego hasta manera de chascarrillo, en el espíritu del legislador, ¿no? Sino de que en verdad se materialice, se aterrice, desde luego que tenga un impacto, una incidencia en la sociedad, en la ciudadanía. Ahora sí que dicen por ahí, fuera de filias y fobias o fetichismos partidistas, pero que se pueda aterrizar. Creo que es muy, muy importante y es ahí donde está el reto. Sí. Y ahí, mi estimado Robert, para ir cerrando este bloque, porque nos quedan un par de minutos, yo no visualicé rapidísimo en la ley que la consulté en electrónico, no verifiqué sanción. Preguntarte si hay sanción para el caso de que el Estado o el municipio no cumpla con estas características de la participación ciudadana. Y 2, ¿cuál sería, Robert, en tu visión, desde tu perspectiva, por supuesto, el impacto real de esta ley para beneficiar a la ciudadanía? ¿Cuál consideras tú que sería realmente el impacto de tener un estado de Querétaro en sus 18 municipios con una participación activa? Ok, maestro. Sí, mire, pues primero que nada, la sanción, pues no vamos a encontrar una sanción así específica o algo que sí, así como, obliga. como A fin de cuentas, penal, ¿no? Sí, no tipificado, cumpla. ¿no? Sí, o sea, sí. la verdad no lo vamos a encontrar así. ¿Sabe por qué también luego a veces se utiliza para bien o para mal el principio de lo de la autonomía del municipio libre? Entonces, allá al municipio pues, se le da ahora sí que la carta abierta para que él pues, se autorregule y demás en temas del ámbito de su competencia. Y pues puede ser de que o se pongan a chambear o lo metan allá a la congeladora legislativa y en realidad no se aterrice. Quizás pudiera implicar, digo, como tal, no una sanción, pero sí pues una implicación en temas de mejora regulatoria o temas de evaluación del mismo desempeño de la administración pública del municipio que se pudiera tratar en ese supuesto. Porque también ahí, mi Robert, ¿cómo exiges un derecho que no conoces? Claro. ¿Cómo le dices a la ciudadanía, oiga, exíjale a la autoridad? Pero tú me dices, y pues ya le dije yo en el Face, ya le dije, no, hay que llevar a cabo una consulta ciudadana. Y entonces, pero ¿cómo le exiges si no lo sabes? Claro. Hoy nos damos cuenta de esto. Sí, y ¿no? creo que eso se relaciona con la segunda pregunta que hace, maestro, en cuanto a ese impacto real. Creo que para hablar de un impacto real, primero necesitamos información. Claro. O sea, Conocer. ¿por qué no? O sea, conocer, porque no hay información, no se conoce. Esto quizás pudiera ser nuevo para algunos, tiene desde febrero, señores. Entonces, bueno, segundo, accesibilidad, es decir, que los mecanismos sean reales, sean fáciles de usar, sean conocidos, sean aplicables. Y desde luego uno muy fuerte, el cultura cívica, maestro. Es decir, que no esperemos solo la convocatoria o a que nos vengan a dar esa, digamos, posibilidad. No, o sea, que haya esa proactividad desde la sociedad y la ciudadanía. Por ejemplo, los jóvenes tienen un rol clave, maestro. Aquí sería un pecado no decirlo, sí, porque sí representan, digamos, a 1 de cada 4 personas, según datos del INEGI. Entonces, si es así, si hay un gran número de jóvenes, de lo que la invitación está en que se sumen a la toma de decisiones y a la participación ciudadana y que no se sientan ajenos, fuera de filias y fobias o temas. Y ya lo diría Salvador Allende, joven, que no es ser joven y revolucionario. revolución es una contradicción hasta biológica. Sí, entonces... Ser joven y no ser revolucionario. Sí, bueno, pues vamos a la pausa. Estamos cerrando el primer bloque de su programa Hablemos Derecho. Inmediatamente regresando a la pausa, daremos lectura a todas y cada una de sus preguntas para poder anticipar en el siguiente bloque. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias. En unos momentos regresamos.
Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y esta tarde estamos hablando de la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones y nos acompaña el maestro David Roberto Sánchez Solórzano, al cual pues le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación y como lo comentaba a usted, antes de irnos al corte, daremos lectura a todas y cada una de las preguntas. Espero de forma breve, estimado maestro, que podamos irla resolviendo rápido para que no se nos quede ninguna, porque luego, pues al rato van a decir, pues, no me contestó, ¿no? Entonces, a ver, dice Carol Mendoza, ¿cómo podría mejorar la calidad de vida de la comunidad si sus habitantes participaran activamente en la toma de decisiones? Bueno, es una excelente pregunta. Gracias por participar a todas y todos. Vamos a, como dice, a dar lectura. Bueno, yo creo que es importante entender que es una relación simbiótica. En la medida en que se participe, desde luego que se tiene una incidencia en la toma de decisiones públicas, de decisiones fundamentales. Entonces, considero que, pues bueno, como antes de cerrar el programa, decíamos que los jóvenes tienen un rol clave, ¿no? En la toma de decisiones. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente en datos del INEGI, ¿no? Dicen que en México la población joven, es decir, aquellas personas entre 15 y 29 años de edad, representan a casi 1 de cada 4 individuos, es decir, más o menos aproximadamente unos 31 millones de personas son jóvenes que están en estos parámetros, ¿no? de edad. Entonces, bueno, es importante el dato. Desde luego que, insisto, no basta con decir participo, ¿no? Sino que hay que saber cómo participar, cuándo participar y dónde participar. Creo que el primer gran reto hasta de esta misma legislación, y previo a pensar en de qué manera se puede perfeccionar o se pudiera reformar, yo creo que lo importante es que se socialice, que se difunda, que la sociedad conozca que existe esta ley, que hay 11 mecanismos y que desde luego que es una obligación, tanto, obviamente pues, a nivel estatal como a nivel municipal. Entonces, el gran reto, insisto, es la socialización y desde luego que el involucramiento. Y mucho ojo, no esperar a que por la venia, ¿no?, de las autoridades o a la buena voluntad política, sino que como ciudadanos exijamos, ¿no? Y desde luego que exijamos y propongamos, ¿no? Pero dice Jesús Arteaga, excelente abogado. Montserrat Olvera, ¿cuáles son los principales obstáculos que impiden una participación o que consideras tú, estimado Robert, que pueda impedir la participación ciudadana? Bien, pues mire, yo creo que el primer problema está, insisto, con el tema del desconocimiento, ¿no? O sea, de que no se conoce qué mecanismos son. O sea, ya están ahí los mecanismos, ya son derechos, ya están reconocidos. Sin embargo, pues, muy poco impacto tendrá si no se conoce cuáles son, de qué manera los podemos hacer valer. Entonces, creo que hay mucho desconocimiento. Entonces, creo que los principales obstáculos son 3. La desinformación, el tema de la que sean inaccesibles, es decir, que ya sea que no estén reconocidos propiamente dentro del reglamento municipal, por ejemplo, o que pues básicamente a pesar de que estén reconocidos, no se ejecute nada o no se lleve a la práctica. Y el otro reto más que obstáculo es un reto, como ya lo había mencionado, el tema de la cultura cívica, el tema de la cultura de la legalidad. Vaya, que no esperemos solo a que llegue, ¿no?, por venia de las autoridades esa convocatoria o ese incentivo a participar, sino que asumamos con responsabilidad. Por eso desde un inicio, y usted bien lo apuntaba, maestro, es una corresponsabilidad entre autoridades y gobierno, entre autoridades y sociedad, y desde luego que hay que hacerlos valer más. Sí. Nos dice Shimada Genji, ¿por qué los ciudadanos deberían de participar directamente en la toma de decisiones? Bueno, pues gracias por la pregunta. Igual, es muy importante. ¿Por qué es importante? La participación ciudadana. Creo que si uno como sociedad, y sobre todo como jóvenes, por eso compartí el dato de los 31 millones más o menos de jóvenes, porque si nosotros estamos en esa apatía, digamos, nos sentimos ajenos,
Pues desde luego que esta toma de decisiones fundamentales que impactan, que nos impactan a todas y todos, desde luego que el sentirnos ajenos o no participar, pues es básicamente dejar al arbitrio de otros esa toma de decisiones. Ahora, si las autoridades ya están al frente de esa toma de decisiones, considero que lo importante es involucrarse, desde luego que exigir, proponer, e insisto, que haya una especie de sinergia, porque si no estamos en la apatía y muy difícil podemos hacer un cambio. Sí, simple, sí. Dice M.A. Luis Alfa, felicito el programa, muchas gracias y por supuesto excelente invitado. Carolina Olvera dice, hola, buen día, ¿de qué manera la inclusión tiene voz ciudadana? Es decir, puede mejorar la calidad y la efectividad de una política pública en un proyecto. Pues mira, Robert, ahorita que veíamos, incluso creo que me parece que independientemente de luego la actividad que dejamos del Teletón, ahorita, pues yo no conocía, con toda honestidad, no conocía yo al programa ese de la Casa de los Famosos, con toda honestidad no lo conocía, y ahí conocí a este joven, pues sí, joven Abelito. Sí. Y pues una de las cosas que comentaba ahí en un breve cápsula que vi de internet es que decía, sí, es muy incómodo en muchas ocasiones que te volteen a ver, que te estigmaticen, pero a veces es que, nada está creado para gente pequeña. Incluso ir al baño, dice, pues, ¿cómo llego al migitorio, no? ¿Cómo llego? Entonces, yo creo que también de esa manera, ¿cómo se hace la participación ciudadana si el municipio, el presidente municipal, no conoce cuántas personas tienen una discapacidad? Yo recuerdo que hace un par de años se mejoró la calle de Ezequiel Montes y y algunas calles del centro precisamente para la facilidad, la accesibilidad de movilidad, ¿no? De persona con silla de ruedas. Y hace poco pues acompañé a una tía en silla de ruedas y realmente es un calvario. Sí. Un calvario circular ahí en el primer cuadro de la ciudad por el adoquín que ya está dañado. Sí. Es muy caótico, la verdad es muy caótico. Claro. No se diga una persona pues que utilice, pues no se diga muletas o que no tenga la facilidad de movilidad. Entonces yo creo que de esa manera podría la participación, porque no sabrían, o más bien sabrían cuáles son las necesidades que requiere la sociedad si tuviéramos más participación. ¿Estás de acuerdo? Claro. Sí, pues yo creo que en primera es un gran reto, ¿no? El tema siempre de la infraestructura, ¿no? De a veces desde cómo están trazadas las mismas ciudades, de que pues no son nada inclusivas, ¿no? O sea, no hay infraestructura para el tema de personas que usen silla de ruedas. Fíjese, ahora sí que entrando un poquito al anecdotario, maestro, si me lo permite aquí, con la libertad, yo en su momento llegué a utilizar muletas y desde luego que es un reto muy difícil. Ya déjese usted allá afuera, luego hasta aquí mismo en la universidad era luego muy difícil subir, bajar escaleras. Desgraciadamente luego la infraestructura o el diseño arquitectónico no está en ese sentido y desde luego que pues, representa un gran reto, ¿no? Para todas las personas que en algún momento hemos pasado por alguna situación o quienes están en alguna de ellas. Yo creo que lo importante es de que, como dice, pues, luego es muy difícil de que si ni el mismo gobernante tiene el dato de cuántas personas, digamos, que tienen alguna situación, alguna condición física, bueno, estos grupos históricamente vulnerados, ¿no? Vaya, si no se tienen esos datos reales, pues difícilmente se puede trabajar en políticas públicas que vayan encaminadas a la inclusión de todos estos grupos que, insisto, históricamente pues, han sido vulnerados, ¿no? O vulnerables, ¿no? Sí. Se les dice desde adultos mayores, mujeres, niños, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, nos comenta Andrea Suárez, ¿cómo puede la participación ciudadana contribuir a la resolución de conflictos sociales? Mire, exigir resultados es exigir lo básico. Yo considero que como ciudadanos, como jóvenes, debemos de estar involucrados en estas cuestiones, digamos, del ámbito público. Insistiré con esto de que no nos sintamos ajenos, porque desde luego que el impacto de la participación ciudadana lo iremos viendo o lo iremos resintiendo en beneficio en la medida en que pues haya pues ese conocimiento, esa socialización de la ley,
que se puedan inclusive empezar por etapas piloto, ¿no? Quizás dices, bueno, es medio difícil pegarle al plebiscito, al referéndum, pero pues existen otros mecanismos. Por el número que te pide de participación. De porcentaje por ahí. De participación ciudadana. Sí, exacto. Por ahí se maneja actualmente en la ley estatal el 30%. El peldaño estaba antes más arriba, era el 40% del padrón. Del padrón electoral. O sea, se basa con el tema de datos proporcionados por el INE. Entonces, pero existen otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo. O incluso, Robert, que llegáramos, que se diera tanto en la legislatura o en las presidencias municipales, no te digo que en el gobierno, pero pues a lo mejor llevar a cabo un cabildo abierto, llevar a cabo una sesión de cabildo al exterior, en una plaza pública, que se diera a conocer las actividades que realiza el municipio, me parece que es hasta un termómetro para meter así un termómetro social y decir, oye, pues a ver si tengo tanta aceptación con las personas que votaron por mí, a ver, vámonos a la calle, a ver si se aguanta, ¿no? Porque pues es muy padre andar ahí, diría el clásico, en tu camioneta bien machuchón, ¿no? Y llegar con un séquito de personas a que ya estés ahí con la ciudadanía, de cara a la ciudadanía, sí, ¿no? Claro, de cara. Entonces eso me parece importante. Guadalupe Cabrera, saludos, maestro Roberto. Ara, buenas tardes. ¿Cómo influye la participación ciudadana en legitimar decisiones? Ya lo comentabas. MA Luisa, ¿qué reformas o mejoras consideras necesarias para fortalecer aún más la participación ciudadana de nuestro Estado? Ahí haría bueno, primero que nada, gracias. Es una muy buena apreciación. Y yo consideraría, maestro, que previo a pensar quizás en el perfeccionamiento de esta ley, que yo creo que todas son perfectibles, siempre Claro. La ley es perfectible, los reglamentos son perfectibles. No, y además la necesidad social, Sí, la evolución claro, social el dinamismo de las sociedades, el derecho pues, a veces se queda un poco estático, pero el mismo dinamismo va exigiendo o va empujando a que se vayan actualizando también el temas reglamentarios. Pero, vaya, quisiera precisar lo siguiente. Nada más como a manera de corolario, el INEGI define la participación ciudadana de la siguiente manera. Considera que son los espacios en la administración pública que permiten la consulta o la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones. Creo que es un apunte bastante ilustrativo, maestro, de hacia dónde va encaminada la participación ciudadana. Entonces, por ejemplo, lo que usted comenta, el tema de estos ejercicios abiertos a la ciudadanía, insisto, el gran reto más allá de pensar tal vez. Desde luego que sí está bien pensarlo, ¿no? En reflexionar en cómo podemos mejorarlo, cómo se puede perfeccionar esa ley o ese reglamento. Sin embargo, yo creo que ahorita primero hay que darnos oportunidad de que opere el reglamento, maestro, de que pueda desplegar, digamos, a través de estos mecanismos, quizás con etapas piloto, pero que se empiece, digamos, a palpar en la realidad, que empiece a operar, que empiece a tener una operatividad tanto esta ley estatal de participación ciudadana como los respectivos reglamentos que en el ámbito municipal se aprueban. ¿Por qué, maestro? Es importante primero dar pauta a la operatividad, porque conforme a esa operatividad podremos hacer un balance adecuado de cuáles son las deficiencias, de cuáles son las áreas a fortalecer, de dónde está el área de mejora. Y considero que pues de esa manera, digo, está muy bien, desde luego que el planteamiento es bueno al decir que pues hay que pensar en qué manera reforzarlo, pero primero que nada hay que conocerla y sobre todo hay que exigir que pueda materializarse. Ya con el camino y en prueba y error, vamos viendo fortalezas y debilidades, maestro, desde luego. Como atinadamente lo comentas, apenas es una ley que se va a publicar de febrero de este año. La ley de participación ciudadana de febrero de este año, entonces está creciendo todavía. Sí. Y eso es la tarea, y lo cual le agradezco aquí al maestro Roberto que ha aceptado la invitación para platicar de esta ley. Gracias, ¿no? maestro. Edgar Alejandro Amaro, saludos al maestro. Jocelyn Vega, buenas tardes. Su opinión, ¿qué tan preparados estamos los jóvenes para tomar decisiones? Ya lo comentabas en un principio. Eduardo Rico, ¿cómo se relaciona la participación ciudadana con la democracia? Camila González, hola, buenas tardes. ¿Cómo es la participación ciudadana? ¿Cómo puede contribuir a una sociedad más justa y equitativa? Y Samara Maya, igual, comenta qué papel tienen los jóvenes en la participación ciudadana. Ale Reséndiz, ¿por qué es importante que los ciudadanos participen en la toma de decisiones? Creo que ahí podríamos enlistar estas preguntas en por qué les debe de interesar a los jóvenes participar. Sí, maestro, pues mire, lo he dicho en otros espacios de la universidad, considero que las y los jóvenes somos los protagonistas
del hoy y del mañana. Ya no solamente decir del futuro, no, del hoy, del presente. Entonces, primera, los jóvenes que representan un gran porcentaje, un gran número de población, desde luego que muchas veces hasta en cuestiones de partidos y demás, luego suelen ser como que la carnada fácil. ¿Por qué? Pues por ese número, ¿no? Bastante amplio, bastante generoso, de alrededor de 31 millones de personas quienes están en ese rango de 15 a 29 años. Entonces, ¿por qué es importante, maestro? Yo creo que como jóvenes debemos de quitarnos ese sesgo de que la toma de decisiones, de que la participación ciudadana está reservada únicamente para los políticos, de que la participación ciudadana está reservada para tal o cual grupo, tal o cual partido. No. Creo que lo primero como ciudadanos, desde una perspectiva orgánica de ciudadanía, de una manera genuina, primera es quitarnos ese velo y desde luego que involucrarnos, no sentirnos ajenos y sobre todo, jóvenes, auditorio, no dejar que la toma de decisiones únicamente quede dentro de la cancha de las autoridades que a veces actúan bien o mal, sino que nosotros seamos con ese espíritu de corresponsabilidad, impulsores de este tipo de espacios. Muy bien. Yoyis Martínez también está aquí atenta. ¿Por qué es importante la participación de los ciudadanos? Ya lo habías comentado ya. Robert Daniel Acosta, ¿qué consecuencias puede generar una sociedad que tenga falta de interés en la participación? Pues probablemente muy caótica, porque no sería, pues todo nos valdría, la verdad. Exacto. ¿No? E inclusive en este contexto actual, hay que decirlo, de polarización, considero que lo importante, maestro, es esa participación, insisto, de manera orgánica, que a través de estos espacios, por ejemplo, de la Universidad Pública Autónoma nos brinda, desde el pensamiento crítico, desde la reflexión. Considero que, tenemos que nosotros estar, digamos, con ese norte, como, insisto, como jóvenes, como universitarias y universitarios, maestro. Ok. Mira, Suri Corona dice, bien, mi David, o sea, saludos, Suri, también porque somos compañeros de un diplomado. Y fíjate que además de ser compañeros del diplomado, ahorita el Tribunal Superior de Justicia los viernes y los sábados, sí, ya no lo vas a poder sonsacar a la pachanga, mi Robert, porque lo está estudiando. Entonces, no, pero bueno, somos compañeros. Y fíjate que a pesar de que estamos ahí, no tenemos luego oportunidad de platicar o de cotorrear, ¿no? Ahí, ¿no? Pero bueno, gracias, Suri, por estar atento. Saludos. Diego Aguilar, Fernando Sarch, saludos, maestro, desde Tolimán. Tolimán, ¿no? saludos. ¿No? Bueno, ahí, mi Robert, para ir cerrando, ¿cuál sería alguna de las ideas que podríamos dejar tomando en consideración de fomentar la cultura de la participación ciudadana? Tomando, Rigo, repito, ya para cerrar en este último bloque, que nos quedan 4 minutos, y también si quieres comentar algún mensaje, adelante, Robert. Ok, maestro, únicamente delinear, insisto, en mencionar cuáles son los mecanismos que hoy en día se contemplan dentro de esta ley estatal de participación ciudadana, que bueno, ya en Querétaro ya está desde febrero de 2025, se ha estado, digamos, implementando de manera paulatina, gradual dentro de los municipios, insisto, mecanismos desde el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la consulta vecinal, la obra pública con presupuesto participativo, observatorios ciudadanos. Hay una muy importante, por ejemplo, la de cabildo abierto, maestro. Este mecanismo, pues, ¿qué implica, no? Bueno, pues es una sesión municipal del ayuntamiento en la que la ciudadanía asiste, pero no solamente como oyente, sino que interviene directamente en las sesiones. Obviamente esto tiene que ser no de manera espontánea, tiene que ser a través de convocatorias, una convocatoria pública, y bueno, en miras de que se deliberen estos temas públicos. Quisiera, pues, bueno, nada más dejarlo ahí como un ejemplo. Nada más Daniela Piña, adelante. Que ella escribe a través de la página de TV WAC. Gracias, Daniela, por tu pregunta también. Gracias. Diego Aguilar, que nos manda un saludo hasta Jalpan. Hasta Jalpan de Serra, también por allá tenemos familiares y buenos amigos. No, qué bueno que te lo dice antes de cerrar, porque si no te crucifican, mi Robert. Sí, no, Rafael Olvero Uribe, buenas tardes, gracias por abrir estos espacios y saludos, estos temas. Rafa. Más que una pregunta, es un agradecimiento a la labor de ambos. Es gratificante escuchar la charla que realmente enriquece a nuestros jóvenes. Pues la verdad, Rafael, que es una de las expectativas de este programa, claro, de Hablemos Derecho. Esto es el consultorio jurídico de TV WAC, y eso nos permite, pues, que semana a semana
semana tengamos diferentes invitados, como este caso hoy, el día de Roberto, que repito, es un gusto que haberlo conocido en su fase de estudiante, Robert, y que hoy sigas preparándote, un hombre de progreso, un hombre de bien, un hombre coadyuvante de la sociedad. Estoy sumamente emocionado que hayas aceptado esta invitación, maestro, y que podamos cerrar, mi Robert. Gracias, adelante. maestro. Gracias. Pues bueno, ya nada más para concluir, decirles que la participación ciudadana no es un derecho decorativo, es el alma de una democracia viva. Participar es asumir que los asuntos públicos también son nuestros. Y cuando la ciudadanía participa, no solo se fortalece la democracia, se fortalece el tejido social, se construye gobernanza más cercana, más legítima y más eficaz. Por lo cual, maestro, participar no se decreta, se practica. Todas las voces cuentan, todas las decisiones importan. Y desde luego que en el ámbito municipal esto significa que cuando se convoque a tal o cual mecanismo, pues se escuche, se responda, pero sobre todo que se tenga un impacto real de esos mecanismos en la toma de decisiones, que haya una correspondencia y no una más, digamos, participación ciudadana de manera decorativa, porque recordemos que la democracia no termina con las elecciones, sino que se construye día con día. ¿Con qué? Con transparencia, con rendición de cuentas, con resultados, pero desde luego que con participación ciudadana, maestro. Muchas gracias por este espacio, maestro. Al contrario. Hombre, espero que no sea la primera ni la última vez. No, yo espero lo mismo. Muchas gracias a todos por vernos, seguirnos. Y bueno, Gracias recuerde que tenemos una cita, usted y nosotros, el próximo jueves, en una emisión más de su aquí espacio Hablemos Derecho. Nos vemos hasta el próximo jueves. Gracias. Hasta luego, Robert.